Hola Escorpio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mis queridísimos Escorpios de Sol, Luna, Ascendente o Venus. Escorpio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Desde ya, ven, vamos a decretar que esta semana será excelente, maravillosa, llena de luz, de evolución, de crecimiento. Claro que sí. Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, una semanita más, agradecida por tu maravillosa presencia y tus maravillosísimas energías. Aquí tenemos la originalidad de Escorpio, si es que se puede más. Si es que un Escorpio puede ser más original, pues te digo que esta semana vas a estar siendo extremadamente original. Número 31, 13 para ti, puede ser importante. También el número 4. La frecuencia de la originalidad refuerza tu capacidad de ser creador único y original, con posibilidades ilimitadas en cada momento. Escorpio, atento esta semana, porque la energía creativa, creadora, la musa creadora está dándote vueltas, está contigo, te está revoloteando así como un hada en las flores del campo. Me encanta esta energía, Escorpio, muy apropiada para ti, claro que sí, el relámpago. 30, 31, número 3, 33, 31, 13 para ti, número 30 pueden estar siendo muy importantes para mis amigos de Virgo. El relámpago, ideas que llegan a tu vida como lo que son, un relámpago, iluminación. Esa sensación de que de repente tengo tiempo dándole vuelta en la cabeza a una idea, a algo, y por re o por fa no la había aterrizado, no me llegó a la manera de caminos que se aperturan también. Caminos que se aperturan y posiblemente de una manera muy original, que ni siquiera te lo pudiste haber imaginado. De repente una puerta que tardó mucho en abrirse, que tú pensabas que ya no se iba a abrir y como un relámpago, ¡fum!, se abre. Me gusta mucho esta energía porque es una energía de inmediatez. Es una energía de resolución de conflictos, resolución de problemas, de resolución a nivel de apertura de caminos, de decir eureka, esos momentos eureka, ¿no? De que estamos como que, oh, no sé qué hacer, y de repente de la nada, en un sueño, en una ducha, en un momento de tomarse una taza de café, yes, te llega la solución, te llega la respuesta. Wow, Escorpio, un mensaje por redes sociales, un correo electrónico que te cambie completamente un paradigma, pero para bien, por supuesto. Wow, energías aquí. A ver, Neptuno, Neptuno es la disolución de la materia, Escorpio. Vamos a ver. Neptuno nos representa, es el padre de la imaginación subconsciente, de la espiritualidad cósmica. Es la disolución de la confusión. Virgo, Virgo, pues claro que es importante Virgo para ti esta semana, porque ya hay Virgo, el sol ha entrado en Virgo, lo cual te va a traer, Escorpio, esta entrada del sol en el signo de Virgo te va a traer muchísima imaginación, muchísima espiritualidad cósmica. Vas a tener, porque Neptuno es la disolución de la materia. Qué maravillosas energías para ti, mi queridísimo Escorpio. Vamos a ver aquí una carta para ti, la carta de Leo. Leo, puede ser que tengas Leo en tu carta astral muy fuertemente, claro que sí, no lo dudo porque no es casualidad, que es causalidad. La energía, vas a tener una energía muy extravagante, muy dinámica, vas a estar muy orgulloso y apasionado de tus logros, de lo que eres, de lo que has hecho, de lo que estás haciendo. Vas a empezar a ver frutos, vas a empezar a ver aprobación, reconocimiento de una labor que has venido desempeñando desde hace mucho tiempo con muchísima originalidad, con muchísima creatividad. Te vas a centrar en la importancia de tu autoconfianza, del creer en ti, del autovalorarte. De repente pudiste haber sentido por un momento que esas energías como que desfallecían por X circunstancias, pero esta semana vas a tener un chute energético espectacular, un relámpago. Fíjate que cuánta energía de fuego, relámpago, Leo. Uy, Escorpio, enhorabuena, me encantas.
salga de su zona de confort, el nodo norte. Esta semana ha salido mucho el nodo norte, claro que sí. Y esto tiene que ver con precisamente que no nos acomodemos en nada, en absolutamente nada. Esa chispa creadora, creativa, ese poder decir yo mismo puedo destruir. Si soy cocinero, destruyo mi plato y creo uno nuevo. Si he tenido éxito con una forma de hacer algo, la destruyo y creo otra nueva y también va a tener éxito. Es esa sensación de no acomodarnos en algo, de no acostumbrarnos a hacer las cosas de una u otra manera porque funciona. A, B, C, D, sota, caballo, rey. No. Vas a estar, esta energía del sol en Virgo te va a dar esa potencia, Escorpio, de como decir, matar tu criatura para crear una nueva. Como que no te va a importar, porque sabes que independientemente de, también va a tener éxito. Wow, Escorpio, Escorpio, me encantan estas energías para ti, claro que sí. Mis creativos, mis originales Escorpio, mis intensos Escorpio. Intensos Escorpio, intensos, muy intensos vas a estar esta semana, claro que sí. Amo la gente intensa. ¿Sabes? Tiene que cuidarse la gente tibia. La gente tibia sí es que es de cuidado. Mira, el hierofante de esta es arcano mayor número 2, la suma sacerdotisa, el hierofante femenino. La suma sacerdotisa es la máxima potencia creativa de conexión espiritual, álmica. Escorpio, posiblemente estés teniendo ciertas conexiones con dones que vas a estar recibiendo, se te va a estar descargando códigos celestiales, códigos ancestrales de iluminación, de creatividad. Posiblemente estés descubriendo en ti tu tendencia a manifestar o tener la clarividencia. Vas a estar mediúmnico o mediúmnica. Puede ser que estés recibiendo descargas de muchísimos códigos a nivel de activación de dones de clarividencia, clariaudiencia, telequinesis, telepatía. Escorpio, esta semana quiero ser Escorpio. Mira aquí, una reina de copas y el cambio de perspectiva. Lo que te estaba hablando hace ratito. Posiblemente si tenías algo le vas a dar la vuelta, igual va a triunfar. Si pensabas que estabas haciendo algo de una manera y por re o por fa te diste cuenta, aunque te gustaba como lo estabas haciendo, te diste cuenta que mira, le coloco, empiezo cambiándole esto o aquello y terminas cambiándolo todo. Esa es la tendencia, Scorpio, porque vas a estar directamente conectado con tus emociones. La reina de copas es la energía que dirige el mazo en tarot de Escorpio, Piscis y Cáncer. Así que vas a estar muy conectado, muy intuitivo, muy creativo, si es que es posible que esto sea más. Ya de por sí tú eres muy intuitivo y muy creativo, Escorpio, así que vas a estar dándole un giro de tuerca a algo en tu vida que va a tener muchísimo éxito. Sí, señor. Mira aquí, mira esta belleza, mira esta belleza. Vamos a ver algo. Empezamos y terminamos excelentemente, Escorpio. Aquí tenemos la reina de bastos, que nos está hablando precisamente de eso que tienes que cortar, de esa acción que tienes que poner, de que tú no puedes autosabotearte. Tú no puedes minimizarte. Esto es lo que vas a quebrar, lo que vas a romper. Vas a romper una etapa de eso, de autosaboteo, de posiblemente haberte sentido disminuido porque ciertas cosas en tu vida no funcionaban como tú querías, pero déjame decirte que esto se gira completamente, hay un cambio de perspectiva, hay un giro completo a esto, del cual tú vas a salir favorecido porque estás bendecido, Escorpio. Escorpio, estas energías me encantan, vas a recibir noticias maravillosas esta semana, reconocimientos. Quizás todo te venga junto, puede ser, todo te venga junto. Así como el despertar de muchos dones espirituales y la exaltación de tu corazón. Vamos a ver, Escorpio, me gustaría extender esta lectura, claro que sí. Si quieres preguntarme algo, para eso está la cajita de comentarios. Con mucho gusto, en la medida de lo posible, lo haré. Un mensaje aquí de este arcano, de este hermoso oráculo que es la liberación, la tolerancia. Fíjate algo, la crítica es un veneno y aún más cuando es la autocrítica, es una fuente de tensión y de conflicto. Sácala de tus pensamientos o de tus palabras. La paz y una mente abierta atraen para que todo se realice y se estabilice. Escorpio,
maravillosa semana. Te quiero mucho y lo sabes. Mil bendiciones. Si te ha gustado este mensaje, dame un like, suscríbete y comenta. Te quiero mucho. Hasta la próxima semana.